Chequemos esta tabla en donde tenemos distintas figuras geométricas, ¿verdad? Esta fue parte de la presentación que vimos anteriormente. Entonces, acá tenemos una serie de figuras. Triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio, polígono, círculo, bisector. Entonces, cada una de ellas tiene características y también tiene cierto comportamiento. A ver, alguien que me ayude con las características que tienen estas distintas figuras. Hablando de características, atributos, propiedades. ¿Qué pueden ver ahí? Características son aquellas cosas que describen a algo. En este caso, una figura geométrica. Por ahí escuché altura, ¿correcto? Y vamos a enfocarnos en el triángulo. En el triángulo enfoquemos. ¿Qué características podemos sacar de acá? Altura, aquí se las dice, ¿verdad? ¿Qué más? Base, ¿verdad? Perfecto, ahí. Tenemos esas dos características, ¿sí? Ahora, comportamiento. ¿Qué cosas puede hacer esa figura triángulo? Básicamente también los podemos definir como operaciones. ¿Qué operaciones se pueden hacer en esa figura geométrica llamada triángulo? Calcular el área. Calcular el área. Entonces, nos vamos a basar para practicar también en esas dos secciones. Vamos a crear una clase o vamos a modelar una clase para triángulo, ¿sí? En donde vamos a tener dos características, altura y base, y vamos a calcular el área, ¿sí? Porque al final, calcular área viene a ser un comportamiento del triángulo, ¿verdad? De hecho, el mismo verbo se lo dice, calcular es un verbo, es una acción. Entonces, él calcula el área. Bien, podemos seguir así. Y, por ejemplo, ¿qué características tiene el cuadrado? Lados iguales. Lados, ¿sí? Tiene lado, ¿verdad? ¿Qué operaciones puede hacer con el cuadrado? Calcular su área, ¿verdad? ¿Sí? Esas operaciones las hago con las características que tiene el cuadrado, con esos datos yo opero, ¿verdad? Entonces vamos a crear un pequeño modelo de clase para ir practicando. Deme un momento. No he estado guardando los diagramas. Entonces aquí le voy a poner práctica. Y me voy a crear un diagrama de clases al cual le voy a llamar bien, entonces me voy a crear una clase que se va a llamar, ¿cómo le vamos a poner a esa clase? Triángulo. Triángulo. ¿Qué propiedades tenemos en esa clase? Ya habíamos hablado, ¿verdad? Base. Base, altura. Base, la base, ok, definamos. Visibilidad, nombre y tipo de dato. Base. ¿Qué visibilidad va a tener? Pues son atributos, entonces lo vamos a privado y yo voy a determinar cómo a mí me acceden a ese dato, ¿verdad?
¿Qué tipo vamos a tener? El float. Lo manejamos un float, ¿verdad? Sí. Podemos ser más simplistas, pues hasta un entero podríamos, pero ok, queremos cálculo exacto. Bien, ¿qué otro teníamos? Altura. ¿Qué vamos a tener acá? Float. Ambas son privadas. Bien, ahora voy con los métodos. ¿Qué operaciones voy a poder hacer sobre esas figuras? Primero que nada, necesito definir el constructor, ¿verdad? Recuerden, el constructor va a ser público. Se tiene que llamar igual que la triangular. La clase. Y en este caso, pues, podemos hacer algún constructor que le facilite la vida a quien va a utilizar mi clase. Sí, le puedo decir, dame la base. Dame la base. Y dame la altura, ¿verdad? Cuando construyas este objeto, dame esa dos cosas. Vamos a ver, altura va a ser float. Recuerden, los constructores que tengo mal acá. ¿Qué tenemos malo acá? Creo que había escrito algo malo ahí, no sé qué. O sea, ahí se entiende que va a haber un constructor en donde yo voy a pedir la base y la altura. Ahora, eso es solamente el constructor, es visible público. ¿Qué operación vamos a realizar? Calcular área, ¿verdad? Entonces, para calcular el área, yo no necesito mandarle los datos porque pues prácticamente él con sus datos internos me va a decir, yo tengo esta área, ¿sí? Imagínense que hay un triángulo y que puede hablar y que es pequeño y él le va a decir, pues esta es mi área. Entonces, él se la va a decir a ustedes. Entonces, ¿qué tipo de datos voy a devolver? Porque prácticamente acá nos estamos comunicando. Si yo le pregunto a alguien de ustedes, Cristian, digamos que Cristian es el triángulo. Cristian, ¿cuánto es su altura? Entonces, él me va a decir, yo mido 1,62, por ejemplo. Entonces, él me está respondiendo a mí un dato, 1,62. Entonces, en este caso, cuando me va a devolver el área, ¿qué me va a devolver? Un float, ¿verdad? Entonces, esto prácticamente, pues, sería nuestro modelo de nuestra clase triángulo. Entonces a nuestro proyecto. Vamos a crear otro proyecto acá. Ven que vamos acumulando ya un poquito de código. Vamos a crear otro proyecto. Va a ser una de consola. Estamos usando LP2, ¿verdad? LP2 y le voy a llamar figuras geométricas. Figuras geométricas. Entonces, recuerden que cuando tienen varios proyectos, pues para establecer el que se ejecute, hay que darle clic derecho a establecer como proyecto de inicio. Entonces ya va a ejecutar este. Entonces, me voy a crear una
una clase. Uy, aquí voy a aprovechar para enseñarles otra cosa, porque aquí ya se nos va a hacer varias clasecitas. Triángulo se llamaba, ¿verdad? Triángulo, vamos a crear esa clase de triángulo. Y voy a empezar. Entonces, ustedes saben que acá nosotros tenemos un método abreviado, ¿sí? Para crear los setters y los getters. Entonces aquí va a ser el getter y setter era base, ¿verdad? Get, set, para no estar escribiendo todo eso. Siento, va el tipo de dato, float, base. Y ahí tengo los getters y los setters. Si esto fuera en Java, pues entonces aquí van a tener que escribir un poquito más de código. Sin embargo, en Java, si ustedes le dan clic derecho, ahí hay una opción que creo que se llama refactoring. Entonces ahí hay una opción que le dice generate getter y setter. Entonces simplemente seleccionan ustedes cuáles getter y setter quieren tener. Public, vamos a tener otro float. Altura. Get set. Ya tenemos nuestra pequeña clase. Me voy a crear mi constructor. Me voy a crear mi constructor en donde yo le voy a pedir, bien, dame la base. Dame la altura. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos datos que a mí me envían de parámetros? Ok, entonces los parámetros internos que yo tengo, que es base y altura, pues será el que me manden. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? A ver. ¿Saben lo que acabo de hacer? Sigamos pues. Bien, entonces aquí ya viene como el corazón de lo que la clase puede hacer, ¿verdad? Obviamente yo sin estos datos, por ahí en el libro ustedes van a ver que el TDA es datos más operaciones, ¿sí? Nosotros entonces vamos a tener variables que controlen nuestros datos porque vamos a querer hacer operaciones al final de todo, ¿verdad? Bien, entonces me voy a hacer un método public que se va a llamar calcular. Aquí se me olvidó public float porque es lo que me va a devolver. Entonces lo que voy a hacer yo acá es devolverle cómo se calcula el área. Entonces, vamos a nuestra chepia. Vamos a nuestra chepia. Perdón. Y dice que la altura es base por altura entre 2. Entonces aquí vamos a hacer base por altura. Bueno, estas cuestiones creo que ya las saben, ¿verdad? Entre 2. Y ya tenemos nuestra clase reutilizable de triángulo en donde pues prácticamente acabamos de encapsular una funcionalidad de cálculo de área, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, si ustedes ya sea que tuviesen un programa de cálculos o alguna aplicación de, qué sé yo,
gráfica, donde ocupen calcular área, pues no van a estar todo el tiempo escribiendo ese código. Simplemente lo escriben una vez y lo reutilizan. Entonces, ahora me voy a crear el objeto, ¿verdad? Ahorita solo estaba creando la clase, pero ahora vamos a probar esa clase. Entonces, vamos a usar triángulo y me voy a crear uno que se llame triángulo. Por nomenclatura, yo utilizo este guión bajo para saber que esta variable está en este contexto. Bien, entonces yo puedo hacer new triángulo y yo tengo la posibilidad de utilizar el constructor, perdón, que nosotros hemos creado, ¿verdad? Entonces le puedo mandar 10 y le puedo mandar 20. Entonces yo puedo venir puedo escribir pues a cuánto equivale utilizar la funcionalidad y a cuánto equivale esa área, ¿verdad? Ya acá estoy hablando de un objeto en específico, ¿verdad? El área calculada es entonces vamos a llamar triángulo y cómo queremos calcular el área. Esto como si se ejecuta. Si lo ejecutamos así no vamos a ver nada, entonces voy a hacer un readline. Para que me dé un enter. Vamos a ver si esto no nos da algún problema de tipo de datos. Bien, el área calculada es 100. Por 20, 200 entre 2. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿vieron cómo se encapsuló la funcionalidad ya en una clase? Yo aquí, de hecho, voy a tener N cantidad de cosas. Y pues, si quiero utilizar mi librería, imagínense que ustedes se crean una librería que se llame geometría y necesitan hacer cálculos de varias figuras geométricas, pues prácticamente ustedes ya tienen a disposición las clases que ustedes acaban de crear, ¿verdad? Y ya solamente es leer los datos que el cliente le va a dar y prácticamente pues ya tienen los cálculos, ¿verdad? Entonces, si yo les pido una funcionalidad en donde cambió la forma de calcular el área, ustedes tienen un megacódigo acá extenso en donde hacen muchas cosas con muchos objetos. Prácticamente si quieren cambiar una nueva funcionalidad, pues solo se vendrían a la clase y pues estamos bien, ¿verdad? Todo este cambio, imagínense, voy a hacer algo incorrecto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear otro objeto. Voy a dar un super copy paste. Le voy a decir triángulo 2. Y este triángulo 2 va a ser aquí sería triángulo 2. Miren lo que hice, ¿verdad? Entonces las áreas pues obviamente van a ser distintas. Entonces el área, la variable de triángulo 1 vale 100 y la otra vale 10. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un cambio en el cálculo del área? Pues prácticamente yo nada de mi programa toco, simplemente toco la clase y ya toda la funcionalidad o todo este cambio pues se propaga, ¿verdad? En mi programa. Entonces, por esa cuestión, esta cuestión de modularización, esta cuestión de una nueva perspectiva o un nuevo paradigma, es que ha ayudado bastante, ¿verdad? Porque si nosotros no tuviéramos este concepto de clases y utilizáramos programación estructurada,
la forma en cómo nosotros realizamos un cálculo sería un poquito más complejo, ¿verdad? Ahora bien, sigamos porque esto al inicio es pura práctica. Ya tengo mi objeto triángulo. Ahora, sigamos con los siguientes objetos. ¿Cuál era el siguiente objeto? Cuadrado. Entonces, tiene lado y lado al cuadrado es el área, ¿verdad? Entonces, características del cuadrado. No voy a tener 4 variables de lado, ¿verdad? Porque todos los lados son iguales de un cuadrado, entonces solo voy a tener uno. Entonces, características del lado, ¿verdad? Entonces, me creo una clase que se llame cuadrado. Voy a tener, pues, las variables. Y solo necesito prácticamente una variable, ¿verdad? Ahora voy por los métodos. ¿Qué operaciones tiene eso? Tiene el constructor. ¿Qué me va a enviar el qué? Me va a enviar el lado. De tipo float. Y voy a tener otro método que me va a ayudar a hacer el cálculo del área. Calcular área o área, pues prácticamente, pues, no me metería mucho a problemas con ese tipo de. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver un float. Vamos con la implementación de cuadrado. Implementemos cuadrado. Así que vamos a hacer, bueno, vamos a crear nuestra clase. Vamos a poner un nombre a esta clase, cuadrado. ¿Qué cosas tiene eso? Pues tiene lado, los getter y los setter. Public, float, get y set. Si no le hago constructor, miren lo que va a pasar. Float, calcular área. Return. Esto sería lado por lado, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar nuestra clase cuadrado. Vamos. Lo vamos a poner al final. Y voy a utilizar la clase cuadrado. Y voy a tener un objeto que se llame cuadrado. Y voy a decir, hey, new cuadrado. ¿Qué pasa acá? Pues yo no tengo la posibilidad de establecer de un inicio las variables que necesito para hacer los cálculos. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, cuadrado.calcular? ¿Qué pasa si por descuido se le olvidó a alguien inicializar esas variables? ¿Qué va a pasar? Entonces lo que va a pasar es que ahí me va a dar o 0 o me va a dar un error. Por defecto, las variables de tipo numéricas van a tener un valor de 0. Entonces, y entonces alguien dice, hey, ¿por qué me está dando 0? No sé por qué me está dando 0. Entonces, nosotros podemos facilitarle la vida al usuario
para que no se vaya a complicar o se le vaya a haber un descuido. Y lo podemos hacer un constructor, ¿verdad? También él probablemente pueda hacer lo siguiente, ¿verdad? Cuadrado punto, le establece el lado. Entonces ahí ya le estoy seteando el valor, ¿verdad? Del lado. Ahora sí, pues me va a retornar un resultado. Estamos bien ahí, ¿verdad? ¿Tienen preguntas hasta este punto? Lick, una consulta. Mande. Con respecto a los atributos. Ajá. No sé si, por ejemplo, ahí los atributos del triángulo, por ejemplo, es lado y altura, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. En UML los teníamos que son private. Ajá, pero correcto. aquí los tenemos que son public. Mi pregunta es, Sí. ¿el getter y el setter hacen que se hagan públicos o no importa cómo los pongamos? No, miren, este es un método abreviado. ¿Sí? Si yo me fuese a como se hace normalmente, entonces sería aquel método que vimos ayer, ¿verdad? Entonces aquí tienen que estar público, ¿sí? Para que lo detecte como propiedades. Voy a hacer algo. ¿Ven una diferencia ahí? Entre tener la variable que sea pública y usar el método abreviado getter y setter. ¿Ven alguna diferencia en la simbología que tira el programa? ¿La ven? Hola. Es que como que se queda congelada la pantalla, Lick. Ah, ok. No sé si la miran, pero la forma en que se lo representa es muy distinta, ¿verdad? Una se la pone como propiedad, como una llavecita, y la otra se la representa como, no sé qué símbolo es. Pero lo que les está indicando ahí a ustedes es prácticamente que cuando hacen ese método abreviado, prácticamente está creando automáticamente los getter y los setter que anteriormente los hacíamos manual. Me pregunta si esto influye. Pues realmente creo que no, ¿verdad? No, sí influye. Sí influye. De hecho, ahí nos tira un error porque no sabe el alcance de eso. Pero por dentro eso está protegiendo las variables que solo puedan ser modificadas mediante los mecanismos que lo proponga, ¿verdad? Que son estos get y set. ¿Qué pasa?